Hola, buenas noches. Buenas noches desde Chiclana, Cádiz. Hoy voy a leer el capítulo 13 y 14 de Escrito con la sangre de mi corazón. ¿Sí? Empiezo ya, ¿no? De acuerdo. Capítulo 13. El aire matinal está repleto de ángeles. Al día siguiente, Jamie se despertó al percibir el olor de la carne frita y se sentó muy erguido en la cama, sin acordarse de su espalda. «Dios misericordioso», dijo la señora Hartman, lanzando una mirada por encima del hombro. «No había oído un ruido así desde la última vez que mi esposo Gabriel mató a un cerdo». Sacudió la cabeza y siguió cocinando. Echó un poco de masa en el aceite de una sartén de hierro colado que tenía sobre las brasas, y ésta empezó a echar humo y chisporrotear de mala manera. «Lo siento, señora, me llamo Silvia, amigo. ¿Y usted?», preguntó mirándolo con una ceja arqueada. «Amiga Silvia», dijo él con los dientes apretados. «Yo me llamo Jamie». Jamie Fraser. Había doblado ambas rodillas durante el involuntario movimiento que lo había hecho sentarse erguido, de modo que las rodeó con ambos brazos y en un intento de desentumecer la maltrecha espalda, apoyó el rostro bañado en sudor en la raída colcha que las cubría. El esfuerzo le provocó un agudo dolor en la pierna izquierda y un instantáneo calambre en el músculo de esa misma pantorrilla, cosa que lo obligó a gruñir y a jadear hasta que el dolor comenzó a remitir. «Me alegra verlo sentado, amigo Jamie», comentó Silvia Hartman, al tiempo que le acercaba un plato con una salchicha, cebolla frita y una tortita de harina de maíz. «¿Debo entender que la espalda va mejor?», le sonrió. «Algo», consiguió responder él. Le devolvió la sonrisa lo mejor que pudo, tratando de no gruñir. «Veo que ha conseguido comida». «Sí, alabado sea Dios», respondió con fervor. «Apenas ha amanecido, he enviado a Prue y Patience a la carretera principal, por donde pasan las carretas que van al mercado en Filadelfia, y han vuelto con un cuarto de salchichas, medio kilo de harina de maíz, un saco de copos de avena y una docena de huevos. Coma usted». Depositó el plato de madera en la cama junto a Jamie, acompañado de una cuchara también de madera. Jamie vio a Prudence y a Patience detrás de su madre, cada una limpiando diligentemente los restos de salchicha de su plato ya vacío con un trocito de torta de harina de maíz. Se movió despacio para poder apoyar la espalda en la pared, estiró las piernas, cogió el plato y siguió el ejemplo de las niñas. La comida le produjo una sorprendente sensación de bienestar y dejó el plato vacío con un claro objetivo en mente. «Me dispongo a hacerle una visita a su retrete, amiga Silvia, pero puede que necesite un poco de ayuda para levantarme». Una vez de pie, se dio cuenta de que se las apañaba bastante bien para avanzar en tandas de unos pocos centímetros. Prudence y Patience se acercaron de inmediato para sujetarlo por los codos, como si fueran pequeños arbotantes. «No se preocupe», lo tranquilizó Prudence, mientras enderezaba sus raquíticos hombros y lo observaba con mucha seguridad en sí misma. «No lo dejaremos caer». «Estoy convencido de que no», respondió él en tono grave. De hecho, las niñas poseían una fuerza que no encajaba con su aspecto frágil y sus cuerpos enjutos. Su presencia les resultó verdaderamente útil, pues le proporcionaban un apoyo que le permitía mantener el equilibrio cuando se veía obligado a descansar, cosa que ocurría cada pocos pasos. «Habladme de esas carretas que van a Filadelfia», dijo durante una de esas paradas, por una parte para hablar de algo y por la otra para obtener una información que necesitaba. «¿Solo pasan a primera hora de la mañana?» «Casi siempre», respondió Patience. «Vuelven vacías 1 o 2 horas antes del atardecer». La niña separó los pies para apuntalar mejor el cuerpo. «No pasa nada», lo tranquilizó. «Apóyese en mí, lo veo bastante inestable». Jamie le apretó un poco el hombro a modo de agradecimiento y apoyó en ella una pequeñísima parte de su peso. Inestable, sí. Estaba casi a 1 kilómetro de la carretera principal. Tardaría por lo menos 1 hora en llegar hasta allí, por mucho que las niñas lo ayudasen, y la posibilidad de que se volviera a clavar la espalda y se quedara tirado a medio camino era demasiado alta como para correr el riesgo.
por no hablar ya del riesgo de llegar hasta Filadelfia cuando ni siquiera era capaz de moverse, para el día siguiente tal vez. ¿Y habéis visto soldados en la carretera?, preguntó, mientras intentaba dar un tímido paso, lo que le provocó un intenso dolor desde la cadera hasta el pie. ¡Ay! Sí, los hemos visto, respondió Patience, al tiempo que le sujetaba el codo con más fuerza. Valor, amigo, vencerá usted. Hemos visto 2 compañías de la milicia y a un oficial continental que iba en mula. Pero también hemos visto unos cuantos soldados británicos, intervino Prudence, que no quería quedarse al margen. Iban en una caravana de carros, justo en la otra dirección. ¿En la otra? O sea, ¿que se alejaban de Filadelfia?, preguntó Jamie mientras le daba un vuelco el corazón. ¿Habría empezado ya la evacuación de los británicos? ¿Y no habéis visto qué se llevaban en los carros? Prudence se encogió de hombros. Muebles, baúles y cestos. En algunos de los carros había también mujeres, aunque la mayoría iban a pie, porque no había sitio, aclaró. Vigile los faldones de la camisa, amigo, o pondrá en riesgo su modestia. La mañana era fresca y corría una ligera brisa. Una ráfaga perdida de viento le había hinchado la camisa, cosa muy agradable porque estaba empapado en sudor, pero definitivamente no apta para los ojos de aquellas 2 jovencitas. ¿Quiere que le ate los faldones de las piernas?, preguntó Patience. Sé hacer nudos corredizos, nudos simples o nudos de rizo. Me enseñó mi papá. No seas tonta, Patience, intervino su hermana molesta. Si le atas la camisa, ¿cómo se la va a levantar para cagar? Es imposible deshacer sus nudos, le confesó a Jamie. Los aprieta demasiado. No es verdad, mentirosa. Vergüenza debería de darte, hermana. Le voy a contar a mamá lo que has dicho. ¿Dónde está vuestro padre?, las interrumpió Jamie, deseoso de acabar con aquella discusión antes de que empezasen a tirarse de los pelos. Las niñas dejaron la pelea y se miraron la una a la otra antes de responder. No lo sabemos, dijo Prudence, con voz triste y débil. Salió a cazar hace 1 año y ya no volvió. A lo mejor lo capturaron los indios, explicó Patience, intentando parecer optimista. Si es así, a lo mejor se escapa un día y vuelve a casa. Prudence suspiró. Puede, se limitó a decir. Mamá cree que le disparó la milicia. ¿Por qué?, preguntó Jamie bajando la mirada hacia ella. ¿Por qué le iban a disparar? Por ser un amigo, le explicó Patience. Como no quería luchar, dijeron que era un legitimista. Entiendo. ¿Y lo era? O sea, ¿lo es? Prudence lo miró, como si quisiera agradecerle el es. No creo, pero mamá dice que en la reunión anual de Filadelfia se informó a todo el mundo de que todos los amigos tenían que estar a favor del rey, porque el rey quiere mantener la paz y los rebeldes buscan romperla. Así que, concluyó encogiéndose de hombros, la gente cree que todos los amigos son legitimistas. Papá no lo era, no lo es, intervino Patience. Decía muchas cosas sobre el rey y mamá se preocupaba y le pedía que se mordiera la lengua. Bueno, aquí está el retrete, anunció innecesariamente mientras le soltaba el brazo a Jamie para abrir la puerta. No se limpie con la toalla, es para las manos. En el cesto encontrará mazorcas. John Gray se despertó afiebrado, con los miembros entumecidos y un dolor palpitante en la cabeza. Cuando intentó abrir el ojo izquierdo, notó una aguda punzada. Tenía los 2 ojos pegados y legañosos. Había tenido sueños intensos pero fragmentados, una confusión de imágenes, voces y sensaciones. Jamie Fraser gritándole, con el rostro ensobrecido por la pasión, pero de repente todo cambiaba. Empezaba una serie de persecución y se perdía en una inquietante pesadilla. Iban corriendo los 2 por un tremedal, un cenagal pantaloso que lo engullía, y Fraser se debatía atrapado en el lodo justo delante de él, gritándole que volviera, pero no podía, sus pies estaban hundidos en el lodo que se lo tragaba mientras él agitaba frenéticamente los brazos, intentando agarrarse a lo que fuera. ¡Arg! Una mano lo sacudió por el hombro y consiguió salir del pantano. Abrió el ojo bueno y vio la figura temblorosa de un pulcro joven que llevaba gafas y casaca oscura, y en ese momento lo observaba de una forma que a Gray le resultaba vagamente familiar. «¿John Gray?», preguntó el joven. «Yo mismo», dijo, y tragó con dificultad. «¿Tengo el honor de conocerlo, señor?».
El joven se ruborizó un poco. Creo que sí, amigo Gray, dijo en voz baja. Soy... Oh, dijo Gray sentándose de golpe. Desde luego, usted, oh señor. La cabeza de Gray, molesta por el brusco cambio de postura, al parecer había decidido salir volando de sus hombros y golpearse contra la pared más cercana. El joven Hunter pensó, recuperando con extraña precisión aquel nombre de entre el caos que imperaba en su mente. El doctor Hunter, el cuáquero de Dotty. Creo que será mejor que se tumbe usted, amigo. Y yo creo que será mejor que vomite antes. Hunter le acercó justo a tiempo el orinal que estaba bajo el catre. Para cuando le hubo ofrecido un poco de agua, beba despacio, amigo, si usted quiere retenerla. Y lo hubo ayudado a tenderse de nuevo en el catre, el coronel Smith ya estaba tras él. ¿Qué opina usted, doctor?, preguntó Smith, que parecía preocupado con el ceño fruncido. ¿Está en sus cabales? Anoche se puso a cantar. Ahora se dedica a gimotear y a decir cosas raras. Y con ese aspecto que tiene, dijo el coronel, haciendo una mueca tan extraña que Gray no pudo evitar preguntarse qué diantre de aspecto tendría. Tiene mucha fiebre, dijo Hunter, observando atentamente a Gray desde detrás de sus gafas, al tiempo que se inclinaba para tomarle el pulso. Y ya ve usted cómo tiene el ojo. Sería peligroso moverle. Una nueva extravasación de sangre al cerebro. Smith expresó su desagrado con un ruidito y apretó los labios. Apartó a Hunter de un codazo y se inclinó sobre Gray. ¿Me oye usted, coronel?, preguntó, hablando en ese tono pausado y claro que se usa con los tontos extranjeros. Ich bin Ace Fitch, murmuró Gray beatíficamente, tras lo cual cerró los ojos. Tiene el pulso muy alterado, dijo Hunter en tono de advertencia, conforme apoyaba el pulgar en la muñeca de Gray. El contacto de su mano era fresco y firme, y a Gray le pareció reconfortante. No respondo de las consecuencias en el caso de que lo muevan bruscamente. Entiendo. Smith permaneció inmóvil un instante. Gray oía a la perfección su respiración pesada, pero se prohibió a sí mismo abrir los ojos. Bueno, pues muy bien, dijo al fin con una risa breve y forzada. Pues si Mahoma no puede ir a la montaña tendrá que venir hasta aquí. Le enviaré una nota al general Wayne. Haga usted lo que pueda, doctor, para asegurarse de que recupere la cordura. Veía a Denzel Hunter a través del ojo herido, lo cual le resultaba tranquilizador, porque significaba que no se había quedado ciego. Aún. Hunter se había quitado las gafas para observar mejor el órgano dañado. Tenía unos ojos muy bonitos, pensó Gray. El iris era del mismo color marrón claro que el interior de una aceituna madura, salpicado de tenues vetas verde oscura. «Mira hacia arriba, por favor», murmuró Hunter. Gray intentó obedecer. «¡Ay! No, mire hacia abajo». El intento obtuvo el mismo éxito. Tampoco pudo mover el ojo de izquierda a derecha. Era como si se le hubiese solidificado en la cuenca, como un huevo duro. Le expuso su teoría a Hunter, que sonrió, aunque con cierto aire de preocupación. «Lo tiene usted muy inflamado, eso es cierto. Sea lo que lo ha golpeado, lo ha hecho con mucha fuerza». Hunter fue pasando los dedos muy despacio por el rostro de Gray, palpando aquí y allí con gesto interrogante. «¿Le duele?» «Sí, me golpeó con fuerza, y deje de preguntarme si me duele. Me duele todo, desde el cuero cabelludo hasta la barbilla, pasando por la oreja izquierda». «Lo que ha dicho antes sobre la extravasación de sangre al cerebro, ¿hablaba en serio?» «Es posible», dijo Hunter, aunque sonriendo. «Pero dado que no ha sufrido usted ataques ni desmayos, excepto los provocados por el alcohol, y puesto que al parecer caminó usted durante varias horas después de haber sufrido la herida, creo que las posibilidades son reducidas. Sin embargo, hay hemorragia debajo de la esclerótica», añadió mientras palpaba el hinchado párpado con unos dedos de roce fresco. «El globo ocular está muy rojo, igual que la pared del párpado. Es bastante espectacular», dijo en un tono algo burlón que a Gray le pareció tranquilizador. «Ah, bueno», contestó secamente. «¿Cuánto tardará en desaparecer?» El cuáquero hizo una mueca y movió la cabeza de un lado a otro. «La sangre tardará entre una semana y un mes en desaparecer, más o menos lo mismo que con cualquier moretón. Es decir,
ruptura de vasos sanguíneos justo debajo de la piel. Lo que me preocupa es que no pueda mover el ojo. Creo que tiene una fractura en la cuenca ocular, que de alguna manera impide el movimiento del músculo orbicular. Ojalá estuviera aquí su esposa. Ella tiene mucho más... Mi esposa, repitió Gray perplejo. Oh. El recuerdo y la constatación colisionaron entre sí y a Gray le subió el ánimo de golpe. No es mi esposa, ya no, añadió sonriendo para sus adentros. Se inclinó hacia adelante para susurrar algo al oído del estupefacto Hunter. Jamie Fraser no está muerto. Hunter se lo quedó mirando, parpadeó, volvió a ponerse las gafas y prosiguió con su examen, sin duda reconsiderando su primera impresión acerca del estado mental de Gray. Fue él quien me golpeó, aclaró amablemente Gray. No pasa nada, añadió al ver que Hunter fruncía el ceño. Me lo busqué. Alabado sea Dios, susurró el médico, desplegando una amplia sonrisa, más por la noticia de que Fraser había sobrevivido que por la afirmación de Gray respecto a la justificación de sus actos. Ian se pondrá. Hunter se interrumpió con gesto mediante el cual quería indicar su incapacidad para expresar los sentimientos que probablemente experimentaría Ian. ¿Y la amiga Claire? Exclamó con los ojos muy abiertos tras las gafas. ¿Lo sabe? Sí, pero... Al oír pasos que se acercaban, Gray se dejó caer de nuevo en el catre, en mitad de una genuina exclamación de dolor. Cerró los ojos y con un gemido volvió la cabeza. Parece que la montaña está con el general Washington, dijo Smith, claramente desmoralizado. Gray lo oyó detenerse junto al catre que golpeó con las piernas. Haga usted todo lo que esté en su mano para que mañana pueda viajar, doctor. Lo subiremos a una de las carretas si hace falta. Número 17 Chestnut Street. Su excelencia se despertó por la mañana con los ojos tan rojos como un hurón y aproximadamente del mismo mal humor que un tejón rabioso. Si hubiera tenido un dardo tranquilizante, se lo habría disparado sin vacilar ni un segundo, pero como no lo tenía, le receté un buen chorro de brandy en el café del desayuno, y, tras un breve forcejeo con mi conciencia hipocrática, añadí también una pequeñísima cantidad de láudano. No podía darle mucho porque, entre otras cosas, producía un efecto depresivo sobre la respiración. Aun así, me dije mientras contaba las gotitas de color marrón rojizo, a medida que iban cayendo en el brandy, era un método más humano de lidiar con él que arrearle en la cabeza con el orinal o pedirle a la señora Figg que se sentara encima de él mientras yo lo ataba al cabecero y lo amordazaba, porque necesitaba mantenerlo inmóvil y tranquilo durante un ratito. El señor Figg, pastor de la congregación metodista, había llegado con 2 jóvenes de la congregación, que además eran carpinteros, para volver a colocar la puerta de la calle y asegurar con tablones los postigos de las ventanas de la planta baja, por si acaso se producían altercados callejeros. Yo le había dado permiso a la señora Figg para contarle nuestra situación a su esposo. De hecho, tampoco habría podido impedírselo, pero también le había insinuado que no estaría mal convencerlo para que no mencionara la presencia de su excelencia con el objeto de proteger la seguridad y la propiedad de Lord John, por no hablar ya de proteger a su excelencia, quien, al fin y al cabo, no dejaba de ser presumiblemente el queridísimo hermano de Lord John. A la señora Figg no le habría importado lo más mínimo entregar al duque para que lo rociaran de alquitrán y lo emplumaran, pero apelar a Lord John siempre daba buen resultado con ella, así que asintió con gesto sobrio. Siempre y cuando su excelencia no llamara la atención poniéndose a gritar desde las ventanas del piso de arriba o se dedicara a lanzar cosas a los trabajadores, la señora Figg estaba convencida de que podríamos ocultar su presencia. De todos modos, ¿qué se propone usted hacer con él, Lady John?, preguntó a la vez que dirigía una mirada recelosa al techo. Nos encontrábamos en el salón de atrás, hablando en voz baja, mientras Jenny le daba el desayuno a Hal y se aseguraba de que se bebiera todo el café con su dosis de brandy. ¿Y si el ejército envía a alguien a preguntar por él? Respondí con un gesto de impaciencia. No tengo ni idea, confesé. Solo sé que debo mantenerlo aquí hasta que regrese John o el señor Fraser. Ellos sabrán qué hacer con él.
En cuanto al ejército, si viene alguien a preguntar por su excelencia, ya hablaré yo con ellos. Me lanzó una mirada con la que pretendía dar a entender que había oído planes mejores, pero asintió a regañadientes y se fue a buscar su cesto de la compra. Lo primero que ocurre en una ciudad recién ocupada es que empieza la escasez de alimentos, y dado que el ejército continental se disponía a descender sobre Filadelfia cual plaga de langostas, las carretas que normalmente traían productos del campo serían más bien pocas. Si alguno de los dos ejércitos se hallaba ya en la carretera, se apropiaría de todo lo que le saliera al paso. Ya en la puerta, sin embargo, la señora Figg se detuvo y se volvió. ¿Y qué hay de William?, quiso saber. Si regresa. Era obvio que la mujer se debatía entre el deseo de que William regresara, que estaba preocupada por él como era lógico, y la preocupación por lo que ocurriría si llegaba y se encontraba a su tío cautivo. Ya hablaré yo con él, repetí en tono firme mientras hacía un gesto en dirección a la puerta. Subí a toda prisa a la escalera y vi a Hal bostezando sobre su bandeja de desayuno, ya prácticamente vacía, y a Jenny limpiándole con gesto maniático los restos de yema de huevo que se le habían quedado pegados a la comisura de la boca. Se había pasado la noche en la imprenta, pero había regresado para ayudar y se había traído un maletín repleto de objetos que podían resultar de utilidad. Su excelencia ha desayunado muy bien, me comunicó, mientras retrocedía un poco para observar su trabajo con mirada crítica. Y también ha hecho de vientre. Lo he obligado antes de que se tomara el café, por si acaso le hacía un efecto demasiado rápido. Hal la observó con el ceño fruncido, aunque no me quedó muy claro si porque estaba perplejo o porque estaba molesto. Se le habían estrechado considerablemente las pupilas, lo cual le daba a su mirada un aire algo severo. Parpadeó mirándome y sacudió la cabeza como si intentara despejársela. Permítame que controle rápidamente las constantes vitales, su excelencia. Le sonreí sintiéndome un poco Judas. Era mi paciente, sí, pero Jamie era mi esposo, así que me reafirmé en mi decisión. Tenía el pulso lento y bastante regular, lo cual me tranquilizó. Saqué el estetoscopio, lo desabotoné de la camisa de dormir y procedí a escuchar. Un ritmo suave y constante, sin palpitaciones, pero los pulmones borboteaban como una cisterna que pierde agua, y al respirar jadeaba de vez en cuando. Será mejor que le demos un poco de tintura de efedra, dije, al tiempo que me incorporaba. Era un estimulante y, por tanto, estaba contraindicado con el opiáceo que ya le había introducido en el organismo, pero no podía arriesgarme a que dejara de respirar mientras dormía. Yo me quedo con él. ¿Te importa ir abajo y traer una taza? No hace falta que la caliente, fría ya me sirve, añadí, porque no estaba convencida de que su excelencia se mantuviera despierto hasta que le hubiéramos calentado la taza de tintura. Es muy importante que vaya a ver al general Clinton esta misma mañana, dijo Parlow, con una voz sorprendentemente firme, teniendo en cuenta el nebuloso estado de su mente. Se aclaró la garganta y tosió. Tengo que hacer algunos preparativos. Mi regimiento... ¿y dónde está su regimiento ahora mismo?, le pregunté con cautela. Si se encontraba en Filadelfia, era más que probable que el edecán de Hal empezara a buscar a su superior de un momento a otro. Podía pensarse que su excelencia hubiera pasado la noche en casa de alguno de sus hijos, pero a esas horas... Y yo tampoco tenía muy claro hasta qué punto podían haber despistado mis notas falsificadas. Nueva York, contestó, o por lo menos eso espero, la verdad. Cerró los ojos, se balanceó ligeramente y luego irguió de nuevo la espalda con una sacudida. Atracó allí. Yo he venido a Filadelfia para ver a Henry y a Dottie. Contrajo el gesto en un grito de dolor y me disponía a volver con Clinton. Claro, dije en tono tranquilizador mientras intentaba pensar. ¿Cuándo exactamente pensaba marcharse Clinton con sus tropas? Suponiendo que Parlow se hubiera recuperado lo bastante como para no morirse una vez privado de mi asistencia, podía liberarlo en cuanto empezara el éxodo. Para entonces ya no tendría forma de emprender la búsqueda de John y por tanto no pondría en peligro a Jamie. Pero Jamie, ya fuera con John o sin John, volvería de un momento a otro, ¿no? Quien volvió en ese momento fue Jenny con la tintura de efedra, más un martillo en el bolsillo del delantal
y 3 recios listones de madera bajo el brazo. Me entregó la taza sin hacer comentarios y procedió a clavar los listones sobre la ventana, con gestos sorprendentemente diestros y briosos. Hal bebió despacio la efedra, mientras observaba a Jenny con perplejidad. —¿Qué está haciendo? —preguntó, aunque lo dijo como si no le interesara especialmente la respuesta. —Es por los huracanes, Su Excelencia —respondió ella con expresión muy seria. Luego se escabulló a toda velocidad para devolver el martillo a los carpinteros. A juzgar por el alegre alboroto que estos estaban armando, daba la sensación de que un batallón completo de pájaros carpinteros estaba atacando la casa. —Ah —dijo Hal. Recorrió vagamente la habitación con la mirada, tal vez en busca de sus calzones, que la señora Figg se había llevado de manera muy oportuna para esconderlos en la cocina. Reparó en la pequeña pila de libros de Willy, que yo había colocado encima del tocador, y claro está, reconoció algunos de los títulos porque dijo: «Oh, William, ¿dónde está William?» «Estoy convencida de que Willy está muy ocupado hoy», expliqué, al tiempo que le cogía de nuevo la muñeca. «Puede que lo veamos más tarde». El corazón le latía despacio, pero con un ritmo fuerte. Empezó a soltar la taza vacía, pero se la quité y la dejé sobre la mesa. Dejó caer la cabeza a un lado y lo ayudé a apoyarse en la almohada, un poco incorporado para que pudiera respirar mejor. «¿Y si vuelve?», había dicho la señora Figg, refiriéndose a Willy, con unas implicaciones más que obvias. «¿Entonces qué?» «Eso mismo, ¿qué?» Colenso no había regresado, por lo que era probable que hubiera encontrado a William. Eso me tranquilizaba en parte, pero acerca de lo que estaría haciendo o pensando Willy... Capítulo 14. Truenos inminentes. Una misión acorde con su particular situación, había dicho el mayor Finlay. Finlay no sabía de la misa a la media, pensó William con amargura. Como si su situación no fuese particular antes, dejando a un lado los recientes descubrimientos. Se había rendido en Saratoga, junto al resto del ejército de Burgoyne en octubre de 1777. Los soldados británicos y sus aliados alemanes se habían visto obligados a entregar las armas, pero no se los podía hacer prisioneros. Según la Convención de Saratoga, firmado por Burgoyne y por el general continental Gates, debía permitirse a todas las tropas regresar a Europa una vez que hubieran dado su palabra de no volver a empuñar las armas en el conflicto americano. Pero los barcos no podían navegar durante las tormentas de invierno y algo había que hacer con los soldados cautivos. Conocidos como el ejército de la Convención, los soldados se habían desplazado en masa a Cambridge, Massachusetts, donde debían esperar hasta la primavera para ser repatriados. Todos, excepto William y unos cuantos más como él, que o bien tenían influyentes contactos en América o bien tenían contactos con Sir Henry, quien había sustituido a Howe como comandante en jefe de la compañía americana. William, joven afortunado, poseía ambas cosas. Había formado parte del servicio personal de Howe. Su tío era coronel de un regimiento y su padre un importante diplomático que en ese momento se hallaba en Filadelfia. Lo habían puesto en libertad bajo palabra a título excepcional, como favor personal al general Lord Howe, y se lo habían llevado a Lord John. Pero William seguía formando parte del ejército británico, solo estaba excluido de la confrontación directa. Y en el ejército también se realizaban otras muchas tareas odiosas que no implicaban la confrontación directa. Así pues, el general Clinton estaba encantado de haberle encontrado algo que hacer a William. Profundamente irritado a causa de su situación, William le había suplicado a su padre que intentara intercambiarlo, cosa que anularía las condiciones de su libertad bajo palabra y le permitiría retomar de lleno sus obligaciones militares. Lord John se había mostrado dispuesto a aceptar, pero en enero de 1778 se había producido una disputa entre el general Burgoyne y el Congreso Continental, motivada por la negativa del primero a proporcionar una lista de los soldados que se habían rendido. El Congreso se había negado a reconocer la Convención de Saratoga y acto seguido había declarado que retendría a todo el ejército de la Convención hasta que el rey Jorge ratificara la Convención y la solicitada lista de soldados, cosa que, como el Congreso sabía de sobra, el rey Jorge no haría jamás,
porque un acto así sería lo mismo que admitir la independencia de las colonias. El resultado final era que en aquellos momentos no existía ningún mecanismo que permitiera el intercambio de prisioneros, de ningún prisionero, lo cual dejaba a William en una situación bastante ambigua. Técnicamente era un prisionero fugado, y en el improbable caso de que volvieran a capturarlo los americanos y descubrieran que era uno de los oficiales de la batalla de Saratoga, lo mandarían de inmediato a Massachusetts, donde se pudriría durante el resto de la guerra. Al mismo tiempo, nadie estaba muy seguro de si era conveniente que volviese a tomar las armas, pues a pesar de que la convención no había sido reconocida, a William se le había concedido la libertad bajo palabra a título personal, lo cual había propiciado la ingrata situación actual de William, que estaba al mando de las tropas que colaboraban en la evacuación de los legitimistas más ricos de Filadelfia. Lo único peor que se le ocurría era intentar hacer pasar una piara de cerdos por el ojo de una aguja. Mientras que los ciudadanos pobres que se sentían amenazados por la proximidad de las milicias del general Washington se veían obligados a hacer frente a los peligros de la carretera y realizaban su éxodo en carro, carreta o a pie, a los legitimistas acomodados se le había permitido una evacuación más segura y teóricamente más lujosa en barco. Y no había manera de hacer comprender a ninguno de aquellos legitimistas que en aquellos momentos solo existía un barco disponible, el del general Howe, y que el espacio que ofrecía era muy limitado. No, señora, lo siento, pero es imposible encontrarle sitio a... Tontería, jovencito. El abuelo de mi esposo compró este enorme reloj en los Países Bajos en el año 1670. No solo da la hora, sino que también muestra las fases de la luna y una tabla completa de las mareas en la bahía de Nápoles. No voy a permitir que un instrumento así caiga en manos de los rebeldes. ¿Cómo puede usted comprender? Pues no, señora, no lo comprendo. No, señor, criados no, solo los miembros de la familia más próxima y una cantidad mínima de equipaje. Estoy convencido de que sus sirvientes estarán a salvo si siguen, pero morirán de hambre, exclamó un hombre de aspecto cadavérico, que no soportaba la idea de separarse de su excelente cocinera ni de una doncella de voluptuosas curvas, la cual, en el caso de que no se le diera bien barrer, disponía de otras atractivas actitudes, todas ellas bien a la vista. Ahora, soy responsable de ellos, ¿no pretenderá usted que... Sí, lo pretendo, dijo William con voz firme, mientras lanzaba una mirada de admiración a la doncella. Y es mi obligación. Cabo Higgins, asegúrese usted de que los sirvientes del señor Jennings se queden en el muelle. No, señora, estoy de acuerdo en que esos sillones a juego son muy valiosos, pero también lo es la vida de las personas que se ahogarán si el barco naufraga. ¿Puede usted subir ese reloj de sobremesa? Sí. Teniente Rendil, aulló alzando la voz. Rendil, rojo y chorreando de sudor, se abrió paso entre la multitud de evacuados que no cesaban de empujar, maldecir, resoplar y chillar. Al llegar junto a William, que estaba en lo más alto de una caja para que la multitud no lo pisoteara ni lo empujara hasta hacerlo caer al agua, el teniente saludó, pero se vio bruscamente empujado por varias personas que intentaban llamar la atención de William, y terminó con los ojos tapados con la peluca. Sí, señor, dijo con entusiasmo, al tiempo que se volvía a colocar bien la peluca y apartaba a un caballero de un codazo tan educado como le fue posible. Aquí tiene una lista de los amigos del general Howe, Rendil. Suba a bordo y asegúrese de que han conseguido embarcar todos. Si no es así, añadió mientras lanzaba una elocuente mirada a la cada vez más numerosa multitud del muelle, rodeada de pilas de equipaje pisoteado y objetos personales medio abandonados. Sin más ceremonias le dio la lista al oficial. Si no es así, encuéntrelos. Oh Dios, dijo Rendil, quiero decir, sí, señor, enseguida, señor. Y con un gesto de impotencia dio media vuelta y empezó a nadar entre la multitud, poniendo en práctica una versión modificada pero efectiva del estilo Braza. Rendil. Rendil se volvió obedientemente y con gesto de resignación, cual marsopa que se abre paso entre un banco de histéricos arenques, se acercó lo suficiente como para poder oír. «Señor». William se inclinó y bajó la voz hasta un tono imperceptible para el gentío que los rodeaba. Indicó con la barbilla las montañas de muebles y maletas que se apilaban de forma precaria en el muelle.
muchas de ellas peligrosamente cerca del borde. Cuando pase usted por allí, diga a los compañeros del muelle que no se tomen demasiadas molestias para evitar que todos esos trastos se caigan al río, ¿de acuerdo? El rostro sudoroso de Rendil se iluminó de forma asombrosa. Sí, señor. Saludó y empezó a nadar otra vez, irradiando un entusiasmo renovado. William, con el ánimo más calmado, se volvió con amabilidad para atender las quejas de un atribulado alemán, padre de 6 hijas, todas ellas cargadas con sus espléndidos vestidos, cuyos rostros ansiosos y regordetes asomaban bajo el ala de sus sombreros de paja, justo por encima de la montaña de seda y encaje que sujetaban entre los brazos. Paradójicamente, el calor y los truenos inminentes encajaban con su estado de ánimo. La imposibilidad de llevar a cabo la tarea encomendada se le antojaba relajante. En cuanto hubo admitido lo fútil que era satisfacer a todas aquellas personas o a una 10ª parte de aquellas personas, dejó de preocuparle la cuestión. Se limitó a tomar las medidas necesarias para mantener el orden y dejó vagar la mente mientras asentía con cordialidad y pronunciaba frases tranquilizadoras, dirigidas a aquellas falanges de rostro que se abalanzaban sobre él. Si hubiera estado de humor para mostrarse irónico, pensó, no le habrían faltado ocasiones. No era ni chicha ni limoná, como solía decirse, ni soldado completo ni civil libre, y por descontado ni inglés ni conde, y sin embargo, ¿cómo no iba a ser inglés, por el amor de Dios? Cuando se hubo calmado lo suficiente como para poder pensar, se dio cuenta de que legalmente seguía siendo el 9º conde de Ellesmere, al margen de quién fuera su padre. Sus padres de verdad, o los que en teoría eran sus padres de verdad, estaban casados, y de eso no cabía la menor duda, cuando él había nacido. En un primer momento, sin embargo, eso parecía empeorar las cosas. ¿Cómo iba a dejar que los demás siguieran creyendo que era el heredero del antiguo linaje de Ellesmere, cuando él sabía a la perfección que era hijo de...? Se atragantó al reflexionar acerca de ello y relegó sin más ese pensamiento a un rincón de su mente. La expresión hijo de, no obstante, le había hecho acordarse de Lord John. Respiró profundamente aquel aire asfixiante y cargado que olía a pescado, mientras trataba de sofocar los repentinos remordimientos que lo habían invadido al pensar en su padre. No estaba dispuesto a admitirlo, pero se había pasado todo el día escudriñando la multitud en busca del rostro de su sí, maldita sea, de su padre. John Gray sería siendo su padre, igual que lo había sido hasta entonces, sea un puñetero mentiroso o no. Y William estaba cada vez más preocupado por él. Colenso le había comunicado aquella mañana que Lord John no había regresado a su casa, y a aquellas horas Lord John ya tendría que haber vuelto. Y si había vuelto, sin duda, tendría que haber salido a buscar a William, de eso estaba seguro, a menos que Fraser lo hubiera matado. Tragó bilis al pensarlo. ¿Por qué iba Fraser a hacer tal cosa? Él y Lord John habían sido amigos en otros tiempos, amigos de verdad. Cierto, la guerra rompía esos vínculos, pero aún así, por culpa de mamá Claire, ahuyentó también esa idea, pero al poco se obligó a reconsiderarla. Recordó el rostro de Claire, radiante a pesar del alboroto, rojo como el fuego por la alegría de ver a Jamie Fraser, y sintió una punzada de celos en nombre de su padre. Si Fraser era igual de apasionado, ¿acaso no habría tonterías? Sin duda tenía que darse cuenta de que lo único que había hecho Lord John era tomarla bajo su protección, y que lo había hecho para ayudar a un buen amigo. Pero claro, se habían casado, y su padre siempre se había mostrado bastante abierto en cuestiones de sexo. Se puso aún más rojo y se avergonzó al imaginar a su padre acostándose alegremente con la todavía no ex señora Fraser. ¿Y si Fraser lo había descubierto? No, señor, respondió en tono brusco al inoportuno mercader que estaba intentando sobornarlo, aunque William se había dado cuenta demasiado tarde para que los dejara subir a él y a su familia al barco de Howe. ¿Cómo se atreve usted? Lárguese y dé las gracias de que ahora mismo no tenga tiempo para encargarme de usted como corresponde. El hombre se alejó arrastrando los pies con gesto desconsolado, y William sintió una punzada de remordimientos, aunque en realidad no podía hacer gran cosa. Aun en el caso de que hubiera estado en condiciones de hacer una excepción con el mercader, no tenía más opción si le ofrecían un soborno. Incluso aunque fuera verdad
¿Cómo podía haberlo descubierto Fraser? Sin duda Lord John no habría sido tan estúpido como para contárselo. No, tendría que haber otro motivo que explicara el retraso de su padre a la hora de regresar. Sin duda el caos de gente que abandonaba Filadelfia en ese momento. Las carreteras debían de estar colapsadas. Sí, señora, creo que nos queda espacio para usted y para su hija, le dijo a una joven madre muy asustada que llevaba a un bebé aferrado al hombro. William alargó una mano y le rozó la mejilla a la niña, que estaba despierta, pero no parecía muy inquieta por el gentío. La pequeña le devolvió la mirada con sus ojos marrones de largas pestañas. «Hola, preciosa, ¿quieres subir al barco con tu mamá?» La mujer se reprimió un suspiro de alivio. «Oh, gracias, Lord. Es usted Lord Ellesmere, ¿verdad?» Él mismo dijo sin pensarlo, pero de inmediato se sintió como si alguien acabara de atizarle un puñetazo en el estómago. Tragó saliva y notó el rostro al rojo vivo. «Mi esposo es el teniente Beeman Gardner», dijo angustiada la mujer. Ofreció aquel nombre como si quisiera justificar el favor recibido, y luego saludó con una discreta reverencia. «Ya nos habíamos visto antes. ¿En la mischanza, tal vez?» «Sí, desde luego», dijo William, saludando con la cabeza, aunque no recordaba en absoluto a la señora del teniente Gardner. «Me honra ser útil a la esposa de un hermano oficial, señora. ¿Sería usted tan amable de embarcar de inmediato, por favor? Cabo Anderson, acompañe usted a bordo a esta señora Gardner y a la señorita Gardner». Saludó de nuevo y dio media vuelta, sintiéndose como si acabaran de arrancarle las entrañas. «Hermano oficial, señor». ¿Y qué habría pensado de haberlo sabido la señora del teniente Gardner? ¿Qué habría pensado el propio teniente? Suspiró profundamente y cerró los ojos para huir durante un instante. Y cuando volvió a abrirlos, se encontró cara a cara con el capitán Ezequiel Richardson. «Stercus», exclamó sobresaltado, adoptando la costumbre de su tío Hal de imprecar en latín en los momentos de máxima tensión. «Desde luego», contestó gentilmente Richardson. «¿Puedo hablar un segundo con usted?» «Sí, de modo que... Teniente». Le hizo una seña a Rendil, que estaba allí cerca, inmerso en una acalorada discusión con una anciana que llevaba un vestido negro de bombasí y tenía por lo menos 4 perritos que, sujetos por un resignado muchachito negro, ladraban pegados a los talones de su ama. Rendil le hizo una seña a la mujer para que guardara silencio y se volvió hacia Richardson. «Señor, releve usted al capitán Lord Ellesmere, por favor. Necesito unos minutos de su tiempo». Antes de que William tuviera opción de decidir si debía protestar o no, Richardson ya lo había cogido del codo, lo había alejado de la marabunta y lo había conducido al abrigo de un pequeño cobertizo para bote de color azul cielo que se alzaba a orillas del río. William respiró aliviado cuando le rozó la sombra, aunque para entonces ya había recobrado la compostura. Su primer impulso había sido enfrentarse de viva voz a Richardson y quizá lanzarlo de un puñetazo al río, pero el sentido común le habló al oído y le recomendó que no hiciera tal cosa. A instancias de Richardson, precisamente, William había actuado durante un periodo breve de tiempo como informador del ejército. Su misión había consistido en recoger información durante varias expediciones para luego entregársela a Richardson. Durante la última de estas misiones, una expedición al Great Dismal Swamp de Virginia, William había tenido la mala suerte de perderse, resultar herido y contraer unas fiebres que sin duda habrían acabado con él de no haberlo encontrado y rescatado Ian Murray. En el transcurso del rescate, Ian había informado a William de que muy probablemente lo habían engañado y lo habían enviado no al seno de los aliados británicos, sino a un nido de rebeldes que en el caso de haber descubierto su identidad no habrían vacilado en colgarlo. William se debatía entre creer a Murray o no, sobre todo después de que la reaparición de James Fraser hubiera puesto de relieve que Murray y él eran primos, aunque no hubiera considerado necesario comunicarle ese detalle. Sin embargo, William seguía recelando claramente tanto de Richardson como de sus motivos, de modo que se volvió hacia aquel hombre con una expresión no demasiado amistosa. «¿Qué quiere usted?», le preguntó con brusquedad.
Su padre, contestó Richardson, lo cual hizo que a William le diera un vuelco en corazón, tan violento que sin duda el otro debió de percibirlo. ¿Dónde está Lord John? No tengo ni la más remota idea, se limitó a responder William. No lo veo desde ayer, el día en que se acabó mi puñetera vida. ¿Por qué lo busca? Preguntó sin molestarse siquiera en conservar los modales. Richardson arqueó una ceja, pero por lo demás no pareció cantar el tono. Su hermano, el duque de Padlow, ha desaparecido. ¿El qué? William se lo quedó mirando durante un segundo sin comprender. ¿Su hermano? ¿Desaparecido de dónde? ¿Cuándo? Obviamente de casa de su padre. Y respecto a cuándo, Lady John ha dicho que salió de casa ayer por la tarde, justo después de tomar el té. Se supone que en busca del padre de usted. ¿No lo ha visto desde entonces, pues? No lo he visto en ningún momento, dijo William, que empezaba a notar un zumbido en los oídos, probablemente el ruido de su cerebro al intentar escaparse por allí. Lo que quiero decir es que no tenía ni idea de que estuviera en Filadelfia, ni en las colonias, a eso vamos, cuando ha llegado. Dios mío, ¿habrá venido a ocuparse de Dotty y de su cuáquero? No, no es posible, no le habrá dado tiempo. ¿O sí? Richardson lo estaba observando de reojo, quizá intentando decidir si William decía la verdad o no. No los he visto a ninguno de los dos, aseguró en tono cansino. Y ahora, si me disculpa usted, capitán, les llegó en ese instante desde el muelle el ruido de algo que caía al agua, seguido de un coro de exclamaciones de sorpresa y consternación procedentes de la multitud. Discúlpeme, repitió William, tras lo cual dio media vuelta. Richardson lo agarró del brazo y trató de inmovilizar a William con la mirada, pero éste la fijó deliberadamente allí donde había dejado desatendidas sus obligaciones. Cuando vea usted a alguno de los dos, capitán Ransom, haga el favor de enviarme un mensaje. Sería de gran ayuda para muchas personas. William liberó el brazo de un tirón y se alejó hecho una furia sin responder siquiera. Richardson se había dirigido a él utilizando el apellido familiar y no el título. ¿Qué podía significar eso, aparte de que era un maleducado? En aquel momento no le importaba. No podía luchar, no podía ayudar a nadie, no podía decir la verdad y tampoco podía vivir en una mentira. Maldición, estaba atrapado como un cerdo, hundido en el fango hasta los corvejones. Se secó el sudor del rostro con la manga, enderezó los hombros y se puso de nuevo manos a la obra. Lo único que podía hacer era cumplir con su deber. Bueno, pues ya está. Espero que os haya gustado y perdonadme los fallos. Aquí son las 12 de la noche, ya las 1 menos cuarto. Un beso para todas. Chao.